complicidad, valentía, resiliencia, amistad, equilibrio, opinión, conocimiento. historia. Estás escuchando Vaya Par de Dos. Hola amigos, Buenas, muy buenas. ¿qué tal? Bienvenidos una semana más Vaya par de dos. a Vaya Par de Dos, sí señores. Ana, me pones una cara vez cada vez que ves a los mandos del avión Eso es, está ahí con los botoncitos para acá, para allá, para allá, para acá. Dices, ay, ¿qué ir a hacer? Pues ya sabes, esto que te das botones para que quede lo mejor grabado posible, ¿no? Ya, pero es que es muy divertido. Sí, que la próxima mesa de estas de barritas así para arriba y para abajo, ¿verdad? Sí, Es muy... sí, ya lo decíamos el otro día, hay que poner además uno de no tocar y enredar con ese. Uy, no me des ideas que empezamos a tocar aquí. No, deja. Ponemos ecos y esas Esto cosas. la semana que viene. Sí, con el público, ¿no? Eso, Que sí. se rían de nosotros. Eso, sí. Bueno. Lo dejamos a los... Habrá niños por allí, o sea que podemos dejarles que... Aunque sea la nuestra, que toqueten. los de Roberto. Buah. Sí. Bueno, para los que no lo sabéis, la semana que viene vamos a grabar nuestro programa en directo con Sí. público. Del tirón, ala. Ala. Como salga. El sábado, que es 27. 27 a las 2, nos Sí. ha comentado ya Roberto, Sí, en tenemos la Ruina sesión- Mundo Raro. Sesión Bermú en Sí. Cervera de Pisuerga. Sí, en la Ruina, ¿verdad? Sí. Sí. Y vamos a Y hablar de cosas tenemos- muy chulas. Tenemos algunos invitados estupendos. Cumple. Entre De lujo, entre como ellos, siempre. Por eso, Roberto Eras, no el ciclista, ¿eh? Sí. Roberto Eras de Cervera, que nos Ujú. va a hablar de la exposición de Centenarios en la Montaña Palentina. Sí. Eduardo Gutiérrez, que nos presentará su libro El El Canal. Canal, sobre el Ujú. Canal de Castilla. Sí. Ujú. Con Esteban seguramente vamos a hablar sobre la El historia del eremitorio. eremitorio rupestre. Ujú. La cueva de los moros llaman por allí, ¿lo Sí, sabías? sí, nos lo dijo Roberto a la vez, a los dos. Y al- alguna sorpresilla. Sí, siempre hay alguna sorpresita cosita. más. Claro que sí. Bueno, Sí. y para esta semana, bueno, antes de Antes de. presentar a nuestro entrevistado esta semana. Ujú. Pero sí, ya lo dijimos la semana pasada. Sí, pero bueno, seguro que hay alguno que no nos ha escuchado, que es un despistado Ya. y todavía está por el tercer programa. Sí. Pues hay que Perdón. colgar collejas también de vez en cuando. En Seguro que plan, está venga. con el tercer programa todavía y ay, que todavía Sí. no sé cómo se hace esto. Pues nada, ya llegará, Sí. ya lo escuchará, pero bueno, para los demás lo diremos hoy, Sí, ¿no? sí. Bueno. Ujú. No sé qué te iba a comentar. Antes de Ay, sí, presentar a nuestro antes de próximo- presentar a nuestro próximo invitado, Mm. quería que nos contara Ana, que es una experta en muchas cosas, Verás tú. que nos contara un poco, un par de truquitos para acabar con este estrés prevacacional que tenemos todos, que ya que estamos esperando las vacaciones. Sí. Sí, nos Par tenemos de que poner a truquitos temblar todos ahí. fáciles. ¡Ah! Venga, truquitos fáciles. Truqui- Cuéntanos un pues par de mira, truquitos hay fáciles. un truco muy fácil, que yo creo que ya se lo sabe todo el mundo, porque yo es que esto lo cuento día sí día también varias veces, que es sujetar el dedo anular con el dedo gordo, con el pulgar, presionando el dedo anular hacia la palma de la mano. Ese nos ayuda a que se relaje la zona del diafragma y que podamos respirar bien. Y Ujú. claro, entra más aire y ya no, la sensación de estrés, de alerta, pues se va bastante. Ah, muy También bien. vale para las cuestas. Cuando vas de campo y ves una cuesta y dices, ¡puf! Esto no. Pues esto sí, nos presionamos eso, el dedo anular con el pulgar, llevando la punta del dedo anular a la palma de la mano. Es un mudra. Y los otros dedos, pues estiraditos, quedan estupendos, pero si no los queremos estirar, pues no pasa nada. Vale, o sea, ya tenemos un mudra Sí. que nos ayuda a respirar mejor. Ujú. Y claro, la respiración es súper importante a la hora de controlar el estrés. Muy Ujú. bien. Sí. Y la otra es darnos de collejas contra la pared. No. No, pero sí un poco soltar. Soltar claro, soltar la tensión. Lo mejor que hay para soltar tensión es moverse. Ujú. Ir a dar un paseo, pero a buen ritmo, hacer deporte. Si ya hacemos deporte, pues buscar un puntito más de Es esfuerzo. verdad que Ujú. hace no mucho, donde leíamos, donde escuchábamos que en ciertos países
recomendaban los Sí, médicos pues mira, darse paseos e irse de en- excursión a la montaña para evitar el estrés. Sí, en las Islas Británicas ya se practica, por supuesto. En China, Japón, todo esto, que es de donde vienen los baños de bosque y tal, hace siglos que se practica. Y aquí tenemos un bosque maravilloso cerca y bueno, con unas sendas increíbles, pues tenemos que, vamos, que ser pioneros en España de los baños de bosque. Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Y eso viene genial, pero sí que es verdad que para que nos afecte positivamente con el tema del estrés hay que hacer un poquito de esfuerzo. No, sí que va muy bien ir paseando y hoy qué bonito todo, pero también eso, un poco de vidilla. Hay que quemar un poco de adrenalina Claro. para que se segreguen endorfinas. Eso es, y estas serotonina cositas. y estas cosas tan chulas Cómo y que mola. se vaya la adrenalina de paseo. Exacto. Sí. Muy bien. Es sencillo, ¿no? Sencillo. Es para sí, todas las edades. Sí, Bueno, sí. bien. Así que nada, vamos a disfrutar del veranito con los amigos, en el Sí. monte, Ujú. con la familia y eso, pasándolo bien. Sí, Aunque sobre tengamos todo, que estar trabajando como estamos aquí ahora, ¿no? sí, pero bueno, se puede aprovechar el día muy bien. Son días Ujú. largos, hace calorete, se puede aprovechar muy bien. Estupendo. Mm, Bueno, sí, sí. ya nos metemos en faena. Sí, Sí. que no se nos vaya el tiempo porque tenemos una entrevista Que es maja y larga hoy, larguita. ¿no? Sí. Pues yo tengo que reconocer una cosa, ahora que Manuel, nuestro entrevistado, no nos escucha, que luego nos escuchará, pero cuando me dijo Ana, tengo un señor ahí, Que me encanta, por cierto. sí, que me encanta, que nos va a hablar de ovnis. Dije, ay Dios mío, ay Dios mío. Fu. No, No. no, no, no. Pero, claro, pero A yo ver, era yo hago mi un primera. poquito, sí, pero a ver, hijo, tú ya me conoces y hago un poquito de estudio previo. Por supuesto. Y había leído textos e ideas y me parecía muy interesante y muy Claro, respetuoso, que sí. es lo que más me gustó. Luego ya me puse a buscar un poco más de información y a seguir un poco a Manuel y ya dije, uy, Sí, esto, sí, esto es merece interesante. la pena y es muy interesante. Sí. Y bueno, cuando le hemos entrevistado, que ha sido hace un par de días o 3, Ujú. la verdad es que nos hemos sorprendido muy gratamente Sí. Ujú. y nos cuenta unas historias pues, De todo un poco, porque es verdad, de lo divino y de lo humano. sí, peculiares, Sí. pero muy bonitas Sí. y que, oye, tampoco, como digo yo, la razón no la tengo, ¿no? No, nadie la Ni tiene, la sé, ninguno la tenemos. pero merece la pena escuchar y Por lo menos eso, escuchar y reflexionar. Y luego ya cada uno que saque sus conclusiones, por supuesto. Claro. Pero bueno, puntos de vista a tener en cuenta. por supuesto. Sí, Pues nada, ¿quieres comentar algo más o les dejamos con...? les dejamos que escuchen. Pues venga. Os dejamos con Manuel Estrada. Bueno, Manuel Estrada, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muchísimas gracias y un placer inmenso poder estar con vosotros. Gracias Pues a ti. Sí, gracias a ti, porque además Sí. nos alegra muchísimo tener a una persona pues que tiene tanta experiencia y tanto recorrido, tanto ¿verdad? recorrido, sí. En un programita como el nuestro, que llevamos medio año solamente Sí. por aquí haciendo estas cositas. Bueno, Ana te conoció por Facebook y empezó a seguirte un poco las páginas que tienes y un poco los proyectitos que tú haces. Y quiso ponerse en contacto contigo porque tienes una visión muy particular del tema OVNI. Y a nosotros, que es un tema que nos nos encanta, gusta como hemos mucho. comentado antes ahí off the record, pues Sí. queríamos que nos contaras un poco qué relación tiene Manuel con todo esto del tema OVNI. El tema es para mí muy especial y, claro, absolutamente personal, porque todo lo que son estas experiencias que trato de compartir a través de distintos medios se basan específicamente en mis experiencias personales con este tipo de fenómeno. Sí. No me gusta utilizar esta palabra, pero para utilizar también, digamos, una serie de lenguaje coloquial. Claro. Hay algo mucho más importante, algo mucho más trascendente de lo que pensamos. Y soy consciente de que hoy en día hay todo tipo de posturas, visiones y posiciones, tanto por parte de la ciencia como por parte de la ufología, como por parte incluso de todo aquel que está interesado en comprender qué hay detrás de los ovnis. Lo que sí me gustaría recalcar que hoy pero no se puede negar la evidencia ovni.
todas aquellas posiciones negacionistas que pretenden ridiculizar incluso muchas veces la temática ovni, lo que hay detrás, se basan en el escaso conocimiento que tienen del fenómeno, y además también, por otra parte, hay ciertos grupos conspiracionistas que tratan de menospreciar el fenómeno y sobre todo aquellos que están investigándolo o quienes estamos vinculados con el mismo. Por eso me gustaría apuntar que hoy no es cuestión de creer, pero sino de tener información. Pero como ocurre con otras muchísimas cosas, no solamente con el fenómeno ovni, sino desde los misterios más ancestrales a los más inquietantes actualmente. Todo se basa en eso. Evidentemente, la realidad no existe como pensamos, pero lo que sí es verdad es que pueden haber infinidad de realidades, de extractos que se nos escapan. Y una postura muy acertada en toda aquella mente esclarecida y científica que pretende intentar comprender la realidad es mantener vivo el espíritu de curiosidad, mantener viva la capacidad de investigar y cuestionarlo todo absolutamente, porque la realidad, las realidades nos van a seguir sorprendiendo. Y además estamos en una época de grandes esclarecimientos, una época de grandes liberaciones de información, tanto por parte del universo como por parte de los gobiernos, en torno al fenómeno ovni. De este tema nos gustaría hablar un poquito después, pero antes me gustaría preguntarte ¿qué crees tú, cuál crees tú que es la razón por la que se intenta negar que existen objetos volantes no identificados? No he entendido bien la pregunta, ¿podrías repetirla? Sí, ¿por qué crees tú que se intenta negar que existan estos objetos, los ovnis, vamos, en general? ¿Qué intereses hay detrás que digas, bueno, pues si están y ya está, ¿no? Bueno, el tema tiene un alcance muy, muy complejo, porque existen, desde mi punto de vista y según mis experiencias, cientos, tal vez miles de razas no humanas que se encuentran interesadas en este mundo por cuestiones diversas, muy interesantes cada una de ellas. Y aunque esto puede resultar muy extraño, una de esas razones es que el ser humano contiene en sí ciertos aspectos de la divinidad muy interesantes, pero infrecuentes, que no se repiten en otras partes del cosmos. Y eso es una cuestión que en su momento me gustaría también poder diseccionar y destripar para hablar más abiertamente de ello. Claro. Hay teorías acerca de que existen supuestamente razas hostiles, no lo dudo, de que existen la mayoría de esas razas, como defienden ciertos investigadores y escritores como el señor Freixedo, entre otros, que somos fruto de un experimento a modo de laboratorio y que estamos constantemente siendo manipulados. No estoy de acuerdo. Soy consciente de todas esas teorías y las respeto, pero si estas razas de naturaleza aparentemente hostil tuvieran intenciones colonialistas, hace siglos que lo hubieran hecho y no ahora, cuando tenemos una mayor capacidad militar de respuesta ante posibles ataques de naves no humanas. Y si estas razas de las estrellas tuvieran esa intención, insisto, habrían asaltado nuestro planeta muchísimo tiempo atrás, con toda seguridad. No olvidemos de que nosotros en simples 50 años hemos alcanzado una evolución tecnológica impresionante e incomprensible para siglos anteriores. En solo 50 años han surgido realidades como el láser, la fibra óptica, los viajes estelares, e incluso estamos teniendo relación con el átomo y con otras partículas mucho más incomprensibles e increíbles. Y que muchas de estas razas nos llevan probablemente miles de años de diferencia evolutiva. No podemos llegar a entender bajo ningún concepto su tecnología y las posibilidades que pueden tener de operar en la realidad y en las leyes físicas que nosotros conocemos, evidentemente. Claro. Y es que tenemos la mala costumbre de definir el universo a través de una ventana que nos permite solamente ver un espectro tremendamente reducido del mismo. Y con esa perspectiva tan escasa nos atrevemos, como digo, a postular dogmáticamente
hipótesis, teorías e incluso a sentenciar. Por eso hay mucha gente que piensan que ellos no existen ni pueden haber llegado a este mundo simplemente porque toman en cuenta la combustión, los movimientos direccionales linealmente, los sistemas actuales de navegación que son rudimentarios ante estas naves. Y como esas distancias son absolutamente infranqueables para nosotros, afirman simplemente que no pueden venir. Bueno, eso lo llevamos haciendo toda la historia. Como los niños pequeños cuando se tapan los ojos y como ellos no ven, pues creen que no se les ve. Claro. Y un poquito una actitud infantil. Y desoyen, por ejemplo, la realidad de los agujeros de gusano u otro tipo de cuestiones. Además, yo, por ejemplo, si se me permite, tengo cierta documentación gráfica que he obtenido a lo largo de estos años en torno a estas naves y me llama muchísimo la atención que algunas de estas naves aparecen y simplemente desaparecen. No es que se desmaterialicen, es como si entrasen por una zona y salieran por la misma, como si esta zona fuese una especie de puerta donde aparecen y desaparecen sin más. Y el día que tengamos la oportunidad de poder ver estas imágenes personalmente, vais a comprender que gozan de una tecnología sorprendente y que además este universo encierra muchísimos más misterios de los que podamos pensar. Manuel, una preguntina. Bueno, por lo que nos estás contando, ya sabes que últimamente hay teorías que piensan un poco más en que este fenómeno ovni se debe más a viajeros temporales, o sea, nosotros también, mismos viajeros del futuro, es otra teoría, que lo que es, pues eso, viajeros de otras partes del espacio, ¿no? Del universo. Sí. Tú, por lo que veo, eres un poco más de esta teoría de viajeros de otras partes del universo que tienen una tecnología mucho más avanzada y que, oye, son capaces, aunque sean capaces de dominar eso, lo que estás comentando es como si fueran puertas espaciotemporales, ¿no? Y de repente desaparezcan y vuelvan a aparecer y demás. Yo tengo, como tú decías al principio en la presentación, tengo una serie de pareceres y de sentires totalmente particulares, relacionados todos ellos con mi experiencia y no puedo hablar de otras experiencias. Entonces, en base a eso, yo conozco que ese tipo de universo está superpoblado, pero con un concepto absolutamente, valga la palabra, espiritual, en el sentido mayúsculo. Hoy en día la espiritualidad está absolutamente menoscabada y se ha vulgarizado de una forma circense y lamentable. Yo hablo de una espiritualidad humana, es en el aspecto de que posiblemente el universo esté conformado por innumerables millones de familias que mantienen entre sí relaciones cordiales, excepto este mundo que por razones muy complejas también está temporalmente desconectado de este universo habitado y del conocimiento de infinidad de benevolentes leyes universales. Y esto quizás vaya a cambiar. Estas razas, entre otras cosas, tienen intereses de naturaleza espiritual, como digo, pero también por el hecho de la peligrosidad subyacente en nuestros gobiernos, capaces de poder generar un conflicto nuclear con consecuencias no solamente dramáticas para la Tierra, sino también para el resto del sistema solar y quién sabe si de la propia galaxia, a modo de que el universo fuese un increíble macroorganismo y si se produjera un cáncer en cualquiera de sus células, cualquier mundo, ese cáncer podría metastasiarse, extendiéndose virulentamente a otros mundos cercanos. Esa es una teoría muy interesante que yo conocí en los primeros años de tener estas experiencias con este tipo de pueblos de las estrellas, como a mí me gusta denominarlos. Qué bonito, ¿verdad? Otra razón, y me hago responsable enteramente de ello, de lo que voy a decir, que todas estas razas que se encuentran actualmente en nuestro mundo, muchas de ellas instaladas en diferentes países, en diferentes lugares, y eso es absolutamente real, lo saben muchos gobiernos, tienen una extraordinaria lealtad a un personaje increíble del que se sabe muy poco, que parece ser el gran dueño, el gran señor, el gran creador de este mismo universo y que tiene intereses personales en este mundo. Ese gran señor, ese gran personaje del que, insisto, se conoce muy poco, aquí fue conocido por Jesús de Nazaret
y según estos seres, dicha personalidad es mucho más de lo que nosotros podríamos llegar jamás a pensar. Sí. Y está detrás de todas estas razas benevolentes, insisto, pacíficas y hermanas, aunque ahora hemos perdido mucha de nuestra memoria. Los pueblos antiguos, los pueblos más cercanos, histórica y temporalmente, al descenso de estas razas en tiempos pretéritos, esos pueblos sí sabían, sí eran conscientes de estas razas y tuvieron, de hecho, como bien sabemos, relaciones muy interesantes y productivas con los mismos. De ahí surgieron grandísimos conocimientos que hoy serían sorprendentes. Bueno, por lo que veo, pues también opinas que existieron esos contactos en la antigüedad, ¿no? Con estas razas, pues como hay defensores del tema de los alienígenas, de los visitantes ancestrales, ¿no? Sí. Sí. Y este tipo de cositas, igual que como narra, por ejemplo, la mitología hindú, si no recuerdo mal. Sí, la mitología hindú precisamente, en algunos de sus libros más antiguos y sagrados se habla de la existencia de estos pueblos que se enfrentaron miles de años atrás, utilizando armas nucleares y atómicas, generando gran cantidad de desastres y de heridas y cicatrices en el mundo. Pero eso es común a otros libros sagrados de otros pueblos antiguos que mencionan las mismas situaciones. En nuestro pasado arqueológico más antiguo, lo que llaman la astroarqueología, esa arqueología relacionada con las estrellas, donde uno de sus grandes precursores como von Däniken pues pudo teóricamente demostrar cómo estos pueblos claramente influyeron en la evolución cultural de muchos pueblos antiguos, de muchos de los antiguos habitantes de este mundo. Simplemente hay que tratar de echar un vistazo con una mente un poco más abierta a los llamados OPARs, objetos fuera de tiempo. Simplemente hay que echar un vistazo a ciertas construcciones imposibles para el mundo antiguo. Simplemente hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo están configuradas astronómicamente y astrológicamente las grandes pirámides que hay en todo el mundo. No solamente en Egipto, y el conocimiento que tenían del cielo cuando no había la tecnología como para tener esa visión. Y además algo muy curioso que yo sé que es también generador de grandes polémicas, y es el origen del ser humano, que según los darwinistas tiene una total relación con la evolución de las especies, y eso es verdad hasta cierto punto, porque el eslabón perdido sigue no dándose a encontrar, sigue estando perdido, como tú acabas de decir. Y lo que sí es verdad es que en nuestro ADN hay un número de genes desconocidos que no son comparables con ningún primate ni con ningún semejante desde el punto de vista del ADN nuestro. Pues justo, y hay una serie de... No, justo hablando de esto, esta semana, ayer o antes de ayer, he visto que se ha descubierto en el genoma humano una parte precisamente de este ADN que es de un antecesor desconocido. O sea, no es un sapiens, o sea, digo, no es un neandertal, ni es un cromañón, ni, o sea, no saben exactamente. Y ayer o antes de ayer he leído precisamente esa noticia. Yo sé, a través de ellos, que la evolución de tales especies fue totalmente controlada hasta que las mismas pudieron alcanzar cierta estructura craneal capaz de albergar nuestro cerebro de tipo inteligente y consciente. Y eso sucedió hace algunos millones de años. Lo que sí se sabe también perfectamente es que cuando surge el Homo sapiens, este último intento por parte de tales seres para construir un hombre inteligente como nosotros, cuando surge era absolutamente humano, estaba totalmente sin vello, una altura similar a la nuestra, totalmente erguido, no tenía ninguna actitud semejante con los neandertales, aunque convivieron entre sí, pero lo que sí se sabe es que este tipo de hombre, este tipo de ser nosotros, tal vez no seamos consecuencia de esa evolución de los primates. La estructura física posiblemente tenga algún tipo de paralelismo, pero lo que hay dentro de nosotros, lo que somos nosotros, tiene mucho más que ver con las estrellas que con estas montañas, estos ríos y estos valles. De hecho,
desde el punto de vista incluso psicológico y sobre todo humano, el hombre siempre será un extraño en este mundo, se siente extraño en este mundo, se siente solo sin saberlo, y aunque no todos son capaces de reconocer estos sentimientos apátridas y totalmente desenraizados, aquí todos experimentamos un tránsito, un pequeño y efímero viaje que seguramente y con toda probabilidad tras la muerte continúa hacia otras tierras asombrosas dentro de este universo que es en el fondo nuestro hogar, y pienso que no nuestro definitivo hogar. Creo que hay algo más, complejo y extraordinario en este viaje que es la existencia humana, que probablemente no ha comenzado con nuestro nacimiento, que probablemente hay una historia anterior, sea la que sea, algo muy interesante también de poder investigar, y con toda seguridad, como he dicho, esa historia continúa tras la muerte física, y así también he podido, a través de esas experiencias, extraer una información más que esperanzadora por parte de ellos acerca de la auténtica naturaleza del ser humano y de cómo nuestra naturaleza, con toda seguridad, es inmortal. ¿Qué ocurre? Ocurre que a partir de ciertas revoluciones religiosas en la Edad Media, estas se volvieron totalmente, casi todas las religiones se volvieron absolutamente sectarias, controladoras, elitistas, poderosísimas, y fueron maquillando la información y usándola de un modo muy partidista y sobre todo para satisfacer sus muchísimos intereses ocultos. El hombre no conoce ni siquiera el 1% de su grandeza interior, de su extraordinaria grandeza interior. Y parece ser que, al igual que cada persona tiene un destino, al igual que como cada sociedad tiene un destino, también la Tierra tiene su propio destino. Voy a apuntar una idea que puede parecer totalmente ridícula o surrealista, pero estoy convencido de que la Tierra no es simplemente un mundo, creo que es una entidad no humana, palabras un tanto extrañas, creo que hay muchas formas de ser y de existencias en el cosmos, y creo que los vida, tienen conciencia, tienen eso que podríamos llamar alma, y como tal está llegando nuestro mundo, nuestra casa temporal ahora, está llegando a una edad muy interesante, una edad de absoluta madurez. Desde el punto de vista espaciotemporal, la Tierra es joven, solo tiene 4.500 millones de años. Es joven en un universo infinitamente antiguo, del que, a pesar de los estudios y de la ciencia, no se sabe exactamente cuándo, con exactitud, pudo nacer y quién lo creó. Pero lo que sí es verdad es que nuestro mundo es muy joven. Sí. A mí ahora, con esto que nos has comentado, me apetece preguntarte algo que quizás sea un poquito comprometido. ¿Qué pintamos aquí? Pues este increíble mundo, parece ser que en este universo existen millones de mundos, pero que la inmensa mayoría se podría entender como mundos, entre comillas, normales, donde la evolución y la experimentación de la realidad en los mismos es absolutamente apacible, lineal, sin grandes conflictos ni accidentes de ningún tipo. Pero hay un tipo de mundo donde algunos inconscientes como nosotros deciden nacer para adquirir una mayor experiencia humana basada en todo tipo de adversidades. El paso por esta vida casi siempre humaniza al que la experimenta. El paso por este mundo, con toda seguridad, aunque sean los últimos instantes de casi la muerte, ennoblece al 99% de los seres humanos. La muerte es un hecho que impresiona. Saber que vamos a morir es algo tremendamente inquietante, y aunque no lo pensemos habitualmente, llega un momento en que ese viaje se nos ofrece irremediablemente y tenemos que atravesar una puerta que en principio ignoramos y que también se nos hace harto difícil cruzarla, aunque resulta obligatorio hacerlo. El paso por este mundo es una oportunidad increíble para poder disfrutar la realidad material con unos sentidos
solamente propios de razas como la nuestra. Y es increíble, muy pocas personas se paran a pensar qué es vivir. Vivir no es estar, vivir es ser consciente de estar. Y aprender de ser. y sentir cosas. Nosotros tenemos una teoría un poco particular, ¿verdad? Yo soy un poco de esa teoría que estamos aquí precisamente, como bien comentas, Manuel, para aprender algo, para sentir algo que no somos capaces de sentir en esas otras formas espirituales, ¿no? Sí. Exacto. Tú lo has dicho mejor que yo. Ruth, la peque nuestra nos dijo con 3 o 4 añitos que ya ha venido aquí a aprender y a ser feliz. Digo, uy, qué bien que lo tengas tan claro. Sí. Además, yo creo que encaja muy bien... Perdona, Manuel, que te he cortado. Sí. No. He sido yo el que te he cortado, sí que por favor. Yo decía que creo que esto encaja muy bien con estos últimos avances a nivel de temas de, ¿cómo se llama?, de nuestra conciencia, ¿no? De los estudios que se están realizando, que empiezan a pensar que nuestra conciencia es extracorpórea, que no está en el cuerpo, que nuestro cerebro no es más que una antena que recibe de algo que está mucho más allá. Sí, al respecto me gustaría compartir con vosotros una experiencia, un caso que contó un amigo médico en un congreso sobre vida después de la vida que organicé hace años en Málaga. Y este doctor pues se entró en investigar casos de FM vividos por pacientes ciegos desde nacimiento. Sí. Y cuando estos sujetos regresaban de dicha experiencia, relataban haber podido ver y ver, pero no veían frontalmente, veían de una manera absolutamente global. Veían delante, detrás, al lado, arriba, abajo. Es decir, lo que tú estás explicando, la conciencia es la que veía. Es decir, de que estos ojos, el ojo sabemos que no ve. El ojo es un cristal que permite el paso de los rayos del sol, de la luz, y esta información que viaja por la luz es la que es descodificada por nuestro cerebro y la mente la interpreta. Exacto. Finalmente es la mente, es la conciencia otra vez la que nos permite ver y creer lo que estamos viendo e interpretarlo según nuestros miedos, nuestros prejuicios y nuestra cultura. Así que nada es real, ni siquiera lo que vemos, porque si nos quedamos con lo que interpretamos. Claro. Más nos vale aprender a guardar silencio y simplemente sentir. Manuel, una pregunta. Ahora que estamos en este julio de 2019, sí, ¿verdad? Ana ya me ha entendido, ya me ha mirado y me ha dicho, uy, ya sé por dónde vas. ¿Tienen relación esto que nos estás comentando con las premoniciones, ¿no? La profecía de Chico Xavier, sí. A mí el señor Chico Xavier me parece un personaje fascinante y absolutamente respetable, pero indudablemente una gran cantidad de sus profecías están condicionadas por su extraordinaria afición y vinculación con el movimiento espírita y con otro tipo de visiones profundamente religiosas, ya que él era un creyente concienzudo y veraz. Respecto de esta profecía relacionada con la llegada de ellos masivamente en julio, es decir, ahora, del mismo año en el que nos encontramos, no la comparto, porque ellos no pueden aún pretender que la gran mayoría de los seres humanos modifiquen sus conductas, sus modos de vida y sobre todo muchísimos de los egoísmos con los cuales nos cubrimos para protegernos y para mantenernos aparentemente vivos y estables en este mundo tan caótico. No pueden descender para esperar que la sociedad se hermane y que el poderoso abandone su fortaleza y que el rico limpie sus cuentas bancarias para repartirlas con los pobres y para que los políticos de repente adquieran una conciencia fraternal y establezcan leyes igualitarias en la sociedad. Esa pretensión es totalmente ingenua y si lo hacen, si aparecieran ahora, sería algo tremendamente brusco, absolutamente dramático y desestabilizador. La sociedad aún no está preparada. Yo me acuerdo en una conferencia donde compartí un vídeo que pude filmar de 3 naves nodrizas saliendo de una gruta en formación, 3 claras naves tubulares, y en la conferencia una serie de personas me dijeron
Eso está demasiado claro, así que eso es un montaje y una manipulación por su parte. Y yo les dije, bien, yo le ofrezco a cualquiera que me lo exija gratuitamente el archivo para que lo investigue seriamente, y cuando compruebe pero técnicamente que está manipulado, yo no solamente pediré disculpas, sino que me someteré a cualquier tipo de acto jurídico. Nadie me pidió el archivo, nadie. Por si acaso, ¿no? No vaya a ser que... Sí. Nadie, pero lo sigo ofreciendo. Y Nadie pues, no. Nos lo vas a tener que dejar a nosotros que lo pongamos en Facebook para tu entrevista. Sí. Hay personas que, mira, el cerebro y la mente, según nuestro propio crecimiento interior, tienen un tamaño. Metafóricamente hablando, las verdades, las realidades, los hechos también tienen un tamaño. Depende del tamaño de tu mente, va a entrar un tipo de contenido o no. Un contenido mayor puede generar daño a una mente estrecha, y su actitud es la de negar, aunque vea, porque le duele, porque le hace daño, porque la desestabiliza, porque la obliga a pensar, porque la obliga a renunciar a sus estrechas estructuras de visión, y eso es inquietante para muchas mentes. Yo lo comprendo. Solamente una mente abierta, una mente porosa, puede ser penetrada por una información extraordinaria, pero una mente piedra, una mente ladrillo, compacta, se siente fuerte, pero no crece. Es imposible. Y en tu caso, Manuel, sin hechos, sin conocimiento, sin verdades, no hay crecimiento posible. Sí, por eso te preguntaba que en tu caso, claro, ¿cómo empezó todo el tema de, pues eso, de poder ver o poder contactar? Pues empezó en mi niñez. Yo nunca llegué a imaginar que eso podría ocurrir, pero aunque sí es verdad que he de reconocerlo, que ya siendo niño era bastante raro y poco introspectivo, demasiado reflexivo, y tenía unos sentimientos raros porque me sentía muy extraño, y eso en un niño de apenas 6 años, 7 años no es muy habitual. Pero quienes estuvieron conmigo en esas edades lo saben que siempre estaba mirando al cielo. Pero bueno, el caso es que una noche, sobre las 12 más o menos, estando con la chiquillería jugando en una plaza, en aquellos años se jugaba libremente en las calles, y era un juego que me obligaba a poder esconderme, y me fui a intentar refugiar en una torre de un castillo abandonado, una torre semiderruida, pero que podía tener 1,80 m aproximadamente, o un poco más. Ahora se ha reformado. Y recuerdo que al intentar esconderme, dar la vuelta mirando hacia la otra dirección, para ver si alguien me perseguía, de repente había alguien, pero que me quedé totalmente paralizado. No sé qué ocurrió, pero no podía moverme en absoluto. Algo me congeló literalmente. Era un ser pues tan alto como la torre. Podría tener, sin exagerar, 1,85 m, 1,90 m a lo sumo. Y me desconcertó sobre todo su belleza. No sabía decir en principio si era varón o mujer. Tenía rasgos muy fornidos, pero su belleza me desconcertó, y sobre todo la tremenda bondad que había en su rostro. Pero curiosamente sentí como una extraña vergüenza, como si yo fuera una especie de criatura diminuta frente a un gigante. Pero no me sentí tampoco atemorizado, una sensación muy rara. Y sí que esta personalidad pues se dirigió, me habló. Hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención, muchísimo. Dos símbolos que lucía, uno en el pecho y otro en el cinturón, un cinturón dorado, donde había en blanco una estrella de 6 puntas, la típica estrella de Salomón, que forma parte de la bandera de Israel. Y en el pecho tenía en azul 3 círculos concéntricos.
y eso me llamó muchísimo la atención. Nunca olvidé eso. Hubo un diálogo, yo obviamente no hablé, no dije absolutamente nada. Normal. Pero hubo un diálogo y una de las cosas que me advirtió, me llamó mucho la atención, y esto no va a ser entendido, pero ya llevo un tiempo que estoy totalmente decidido a compartir esto, pase lo que pase. Me advirtió que no siguiese ningún tipo de movimiento, que no siguiese ningún tipo de religión, que él me haría recordar, que él de alguna forma me enseñaría. Uh-huh. Y así comenzó una serie de años en los cuales sufrieron muchas cosas. Toda inquietud que yo sentía automáticamente recibía respuesta en cuanto de cualquier cuestión. Fui adquiriendo una serie de conocimientos impropios a mi edad y sobre todo desde el punto de vista de mi gente, de mi cultura, de mis familiares, porque no había posibilidad ninguna de yo acceder a esa información, de no ser que esto fuera cierto. Lo bueno, la suerte que yo tuve, es que algunas de estas experiencias extraordinarias fueron vividas también por mis hermanos, e incluso mis padres tuvieron algún que otro encontronazo con ese misterio. Eso me hizo ser aceptado totalmente por ellos, aunque mi padre siempre me advirtió y me pidió, por favor, cosa que nunca hice, que jamás dijera estas cosas públicamente. También es lógico, Y que nunca contara estas cosas. De hecho, él vivió cosas que no quiere que se cuenten, y son... Pero como le ocurre a miles de personas, y yo soy consciente de que esto no es un hecho exclusivamente mío, en absoluto. Sí, es común, es más frecuente de lo que pensamos. Lo que ocurre es que una inmensa mayoría de los que actualmente tienen contacto con estas personalidades de las estrellas, por razones muy comprensibles, no quieren, no pueden o no deben hablar públicamente de lo mismo, porque está en juego muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo un buen amigo también médico que está investigando experiencias cercanas a la muerte con un equipo muy interesante. Están realizando hallazgos increíbles. Podría cuasi demostrar que algo ocurre tras la muerte física, que algo ocurre, aunque siempre habrá grandes niveles de resistencia por parte de lo académico, pero lo que sí es verdad es que tanto a él como a este equipo se le presiona desde altas instancias para que no hable. Yo sigo y es que está en juego su trabajo. Ya, pero digo, Manuel, yo sigo sin entender por qué esta presión que se recibe. Que no se sepa, ¿qué intereses hay? Eso es, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que pierde esta gente que está detrás de todas estas presiones con que se sepa el... Bueno, si se llegase a demostrar de una manera oficial, a través de instituciones que tuvieran autoridad para poder designar principios científicos absolutamente contrastados, instancias académicas con autoridad moral en la sociedad, a las cuales se les considera como un santo santorum, promulgador de verdades demostradas, y estas dijeran: señores, no existe realmente la muerte, el individuo es inmortal, y después de esta existencia se inicia un viaje asombroso por el universo. Entonces, de repente, disminuiría muchísimo la lista de espera en unidades de psiquiatría, el trabajo de grandes doctores cuyas acciones terapéuticas están orientadas hacia tratamiento de ansiedad, etcétera, etcétera, disminuiría sensiblemente. Incluso tenían problemas hasta los bancos, ¿no? Hasta los bancos con el tema de los créditos. Ciertos pronunciamientos sin duda desestabilizarían la estructura de esta sociedad. Así como si, por ejemplo, gobiernos finalmente afirman que existen estas naves y estos pueblos de las estrellas. Sería algo que de repente destrozaría todos los dogmas de la Iglesia, de las iglesias, el que seres de esta increíble educación, de esta moralidad tan asombrosa, desciendan y digan: señores, somos todos una familia, este sistema, esta civilización está asentada sobre cimientos falsos, no tenéis nada que temer, sois inmortales, todo esto tarde o temprano va a desaparecer, el sistema bancario, el sistema de trabajo, vamos
a mostrarnos la existencia de otra forma de vivir, de otra civilización. ¿Qué harían los poderosos? ¿Qué harían los políticos? ¿Qué harían los que se nutren y vampirizan a la sociedad? Ya. ¿Renunciarían fácilmente a ese poder? No. Tienen que luchar para que ese tipo de verdades sean totalmente desmentidas e incluso ridiculizadas. Por eso hay un investigador serio y 20 que se burlan y que, sin salir de su salón, Sí. pues se atreven a saber más que nadie y a bendecir o a maldecir aquello para lo que están siendo pagados muchas veces. Sí, claro. sí. Una cosina, Sí, bueno, sí. perdón. No, quería preguntarte, Manuel, sobre... claro, cuando nos escuchan esta entrevista, nosotros nos sigue pues, gente de diversos tipos, ¿no? De muchos, sí, Sí, de todo alguno tipo. me dirá, ¿pero de dónde habéis sacado a este friki? Pero Sí. si esto son tonterías, ¿qué le Sí. tenemos que decir? ¿Qué decimos? O sea, ¿Qué podemos ¿qué podemos decir? hacer con esta gente Vamos, para que abra un yo poco y sí, mire un poco yo más siempre allá? digo que hay que No respetarlo todo y punto. no entiendo que haya que hacer algo porque creo que debe de prevalecer totalmente el respeto y comprensible. Ya os he explicado, no me gusta hablar así. Hemos Sí, compartido esa idea acerca de que la mente tiene un nivel de una capacidad para poder admitir ciertas verdades. Hay una gran cantidad de resistencias. sí. Vamos a tomar en cuenta el hecho de que existen, como ya postuló Howard Gardner en los años 60, la teoría de la inteligencia múltiple formada por 10 de estas inteligencias. Solamente utilizamos normalmente una, la llamada matematicológica, pero hay muchas más. Sí. Bueno, 10. Yo intuyo que hay más de 10, pero bueno, son simples intuiciones. Para que podamos tener una mente muy abierta a esas 10 inteligencias, tienen que estar totalmente, si no desarrolladas, sí, activas, con los ojos abiertos. Está la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, incluso la inteligencia espiritual. Entonces, para que una persona pueda finalmente llegar a entender ciertas realidades, tiene que tener distintas inteligencias que le permitan captarlas. Una persona sin inteligencia musical no puede apreciar la belleza de Mozart. Claro. Es imposible y no se le puede criticar. Así Sí. que yo creo que no se debe de hacer nada. Mira, antes nos comentabas que estas entidades extraterrestres ya están aquí entre nosotros. Sí, no están, sí. ¿Qué nos No están aportan o qué quieren de nosotros? ¿Para qué están? Pues esta humanidad, de hecho, tenía todas las premisas para ya tiempo atrás haber alcanzado una situación evolutiva muy interesante, extraordinariamente semejante a la de estos pueblos de las estrellas, pero hubo una serie de cuestiones que trastocaron estas posibilidades. Tenemos derecho todavía y aún a esta evolución, a esta luz que se nos va a garantizar. Una pregunta que lanzo al aire, y esto es un tema también muy sensible y muy delicado, que tiene connotaciones religiosas y espirituales, pero que es algo muy trascendental. ¿Por qué razones llegó a este mundo Jesús de Nazaret? Y eso es algo fascinante. No se puede negar la existencia de Jesús de Nazaret. Hay todo tipo de evidencias históricas en libros antiguos, pergaminos y escritos como de Flavio, de Tito, de Suetonio, de Tácito, donde ya mencionan precisamente las ciertas hazañas de ese tal sanador de Galilea. ¿Por qué? Porque hipotéticamente el Hijo de Dios llegó a este mundo y ¿para qué? Esa es la cuestión. Sí. Y es esa la cuestión con mayúsculas, y por la misma se encuentran aquí estos pueblos de las estrellas. Posiblemente porque algún día Él vaya a retornar como prometió. Estoy seguro de que sí. Posiblemente porque este mundo fue oscurecido por ciertas situaciones que algún día deberán de conocerse mundialmente, sí. Posiblemente porque, y esto es una teoría mía simplemente, nosotros, los seres humanos, seamos en el fondo familiares de ese Dios del que hablan algunas iglesias y que tampoco conocen. Seamos no solamente familiares de ese Dios, sino que con toda seguridad tengamos dentro algo suyo muy apreciado por estos pueblos de las estrellas. Está escrito en el Génesis, y los hizo a su imagen y semejanza. Y si yo reconozco
que tengo una serie de aportaciones genéticas por parte de mis antepasados, de mis padres, indudables en mi genoma. Si admitiera que soy hijo de las estrellas, hijo de ese Dios, ¿qué tendría que pensar? ¿Que tengo también algo suyo dentro? ¿Algún gen extraño? ¿Algo que me hace inmortal? ¿Algo que me hace extraordinario? Que seguramente me puede convertir algún día en un ser divino. Estoy convencido de que es así. O sea que es un poco hacia dónde vamos. Y que estos seres lo saben. Quizá también Dios, ese ser, se sintió muy atraído por conocer, fascinado por conocer la realidad experimental, la realidad de ser de estos hijos tan pequeños que somos nosotros. Y posiblemente por eso decidió y decide habitarnos y estar dentro de nosotros. Creo que está dentro de cada uno. Estoy seguro de que está dentro de cada uno. Estoy seguro, como dice un proverbio hindú, de que la salida está hacia adentro. Muy bien. De que la verdad está dentro y que estos seres lo saben. Y que por eso este mundo es tan fascinante que aquí incluso hay seres no humanos de naturaleza celestial, os lo aseguro, que están aquí viviendo en forma de mendigos o en forma de criaturas que ni sospecharíamos, para poder vivir la vida de este mundo, para poder beber el tiempo, beber el mar, beber los colores, los paisajes, los abrazos, las lágrimas, la esperanza. Son realidades experimentales impropias de otros mundos, imposibles de encontrar en otros mundos. Solo están aquí. Por eso es tan importante vivir. Por eso es tan necesario vivir. Vivir conscientemente. ¿Puedo contar una cosa rápidamente? Sí, claro. Voy a ser breve. Ya he terminado. ¿Ya has terminado? Que no, que es broma, que era broma. Era un señor, un monarca muy prepotente y soberbio, que quería siempre ser el personaje más admirado e incluso más temido de todo su reino, obviamente. Era un poco tirano y seguramente mezquino. Pero cerca del palacio de este monarca se encontraba el taller de un humilde carpintero, pero muy sabio, y la gente lo admiraba profundamente. De hecho, la carpintería suya no era simplemente un lugar de trabajo, era una especie de santuario recorrido diariamente por un montón de peregrinos que iban hasta él para pedirle consejo. Y el rey ya no soportaba más la popularidad del personaje en sí. Celoso, hizo una fiesta con un plan mezquino para humillarlo. Le envió la invitación y él acudió. Todo iba bien. La comida bien, las bailarinas, los músicos. A la hora de los postres, el rey mandó llamar a un criado. Y con desdén le dice: tráeme el regalo de nuestro invitado. Y le acercó un cofre de oro. El rey lo cogió y se lo entregó al carpintero. Este lo abrió. Y comprobó que estaba lleno de excrementos. Lo cerró, sonrió y se lo agradeció al rey. Se sintió muy extraño y ofendido. ¿Pero cómo es posible que reaccione así? De repente le dice: Majestad, ¿puedo yo traerle un regalo? Tuvo que aceptarlo. Se acercó a su taller y le entregó un cofre finamente labrado de madera. El rey, tembloroso, finalmente lo abrió y destrozado comprobó que dentro había un puñado de flores frescas y muy olorosas. Avergonzado le pregunta: ¿pero tú por qué me regalas esto? Y le dice: Majestad, cada uno regala lo que tiene. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Bueno, y pues yo estoy totalmente convencido de que cada uno da lo que tiene, de verdad. Sí. El que niega, el que cree, el que insulta, el que abraza, el que acepta. Y es que somos lo que somos y no creo que nadie pueda cambiar. Lo único que podemos hacer es educarnos a través del conocimiento y la sabiduría para crecer, pero somos como árboles. Tú no le puedes pedir a un manzano que dé uvas, ni a un naranjo que dé melocotones. Eso de que podemos cambiar es un bulo. Lo que se hace con un árbol es podarlo para que crezca más. Y eso es la educación, podar la mente. Pero hay árboles que son totalmente rígidos y que se niegan a toda poda, y entonces al final
de tanta rigidez, se parten. Por eso no se les puede ni se les debe convencer. Yo hasta estoy incluso en contra de los consejos. Ni los doy ni los acepto, lo siento, quiero mi libertad personal, quiero equivocarme, quiero tropezar yo solo, quiero tener derecho a todas mis miserias, aciertos, a mi gloria y a mi fracaso, pero que la viva yo. Sí, la experimentemos cada uno. Que a tu pregunta de qué hacemos, nada, pues respetarlos. Genial. Pues estupendo. Pues con eso yo creo que nos quedamos, Manuel. Jolín, sí. La verdad es que la entrevista... Yo me callo porque... para muchísimo, sí. Porque me encanta escucharte y me encanta lo que nos estás comentando. Y surgen un montón de preguntas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues quizá para otro día... Siempre que queráis, pues será un placer para mí compartir con vosotros todo ese tipo de inquietudes que me parecen tan fundamentales. Antes claro que sí. decíamos, fuera de antena, decíamos que yo estaba convencido también de que detrás del misterio hay una inteligencia sobrenatural que a través del mismo, el misterio, trata de rescatar nuestra inocencia, de que sigamos creyendo en lo sagrado, en lo trascendente, en lo mágico, que no perdamos la capacidad de soñar. Por eso el misterio nunca será desvelado, porque tiene una función, ser misterio, para que lo sagrado renazca en nosotros, desde los ovnis hasta los duendes. Sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Manuel, y este micrófono cada vez que lo necesites, pues... O que te apetezca. Será un placer inmenso. Quieras, o que te será un placer inmenso. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo inmenso. Un abrazo. ¿Qué tal? Pues mucha información, ¿verdad? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, no? Sí, este es de estos podcasts para escucharlo otra vez, de ir parando, pensando. Sí, y además nos ha contado Manuel muchísimas cosas que antes lo comentaba Ana cuando estábamos volviendo a escuchar la entrevista. Mezcla muchos temas que quizá para gente que no ha leído demasiado, que no está muy metida en el mundito de... no sé cómo llamarlo, ¿no? De la literatura espiritual, ovni, ¿no? O misteriosa, es un poco difícil de seguir quizá, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Pero podemos recomendar algunos libros. Pues sí, hombre, podemos recomendar toda la saga de Caballo de Troya. Por supuesto. En la que también se desarrollan conceptos de los que nos ha hablado Manuel. Y yo vuelvo a insistir, son puntos de vista, ¿vale? Que nadie se tome las cosas, por favor, como esto es así, esto es asado. No, cada uno tenemos el derecho y casi la obligación de pensar por nosotros mismos. Totalmente. Bueno, ya lo comentaba Manuel, ¿no? Cuando le hemos preguntado qué había que hacer, no hay que hacer nada. Exacto. Cada persona llegará cuando tenga que llegar y buscará lo que quiera buscar. Exactamente. Entonces, bueno, eso es. Simplemente, pues nada, eso, recomendaros un... Sí, pues lo de hecho, mira, toda la saga de Caballo de Troya está guay, porque además ahora en octubre sale el último que se cree que es el último. ¿Los diarios del Liceo? De los diarios el diario del Liceo. Muy bien. Sí, después de 9 Caballos de Troya, el día del relámpago, creo. Es que siempre le cambio el título. El relámpago, sí, algo así, no me acuerdo yo tampoco. Yo que sé. No, eso es otra cosa. No, pero tela, Y telita, sí. Muy recomendables. Sí. El Caballo de Troya, de JJ Benítez. No es una novela que hable precisamente del caballo de Troya que conocemos de la literatura griega, ¿no? Claro. No tiene nada que ver. Claro, bueno, pero es que yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va. No, porque yo cuando he recomendado a alguien Caballo de Troya no conocen a JJ Benítez. No me lo puedo creer. Pero sí, aunque no hayas leído los libros, fue un boom y... Un boom para nosotros, que lo que ya hemos pasado los años ya. Chico, no sé qué decirte. Me parece un poquito sorprendente, la verdad. No, Caballo de Troya se escribió cuando yo tenía 10 años. Sí. Pues eso no es algo que mucha gente conozca. Vale, venga. Así que lo recomendamos. Lo recomendamos. Muy encarecidamente. Como que lo conozcáis o que no, por favor, echad un vistacín. Caballo de Troya de JJ Benítez. Es una saga de 9 libros. Más lo que vaya saliendo ahora. Bueno, el del día del relámpago y los diarios que van a empezar a salir ahora. Septiembre, octubre, no sé si me he inventado la fecha, yo creo que era septiembre. No lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, por cierto,
lo habíamos comentado en la entrevista y lo dijimos la semana pasada, creo. Sí. Este podcast lo vamos a poner a 20 de julio. Hombre, no vaya a ser que vengan. No vaya a ser que vengan los ovnis que no creemos que vayan a venir. Con Javier, ¿no? Pero por si acaso vienen, pues... Pues que nos pillen con el podcast puesto. Eso o es, algo así, sí, alguno. Que nos hayáis escuchado y nos vamos a ir por lo menos un poco contentos. Claro, bueno. Pues nada, con esto terminamos una semanita más. Sí. Nuestro Vaya Par de Dos, penúltimo programa. Sí. De la temporada. Así fijo, sí. Sí. De la temporada. El siguiente no lo vamos a grabar aquí. Eso es. Porque lo vamos a grabar en Cervera con vosotros. Como os hemos dicho antes. Es más, si algunos lo podéis asistir y queréis verlo. Que sí. Que sepáis, pero sí, que sepáis que vamos a hacer una cosa un poco y lo vamos a retransmitir en directo por vídeo Facebook. Cierto, es verdad. Así que si buscáis nuestra página en Vaya Par de Dos, crearemos por ahí el evento y lo colgaremos en directo para que nos veáis el careto. Lo único que seguramente no se pueda escuchar muy bien. Claro, bueno, es otro formato de grabación y ahí va a estar. Luego ya pues volvemos a lo habitual, a pasarlo en formato de vídeo sin imagen y a pasarlo... Sí, el problema está en que iVoox. va a estar grabado de los altavoces del sonido de ambiente porque no tenemos para poder grabar todo. Bueno. Y no tendrá el mejor caso es audio, pero bueno, bien. Sí, lo vamos a pasar muy bien. Sí. Seguro. Y para aquellos que vayáis, que sepáis que me estaba diciendo Roberto, vamos a preparar unas tapitas y tal. Especiales. Para poner por aquí, para vosotros. Y para la gente que os venga a escuchar. Digo, pues estupendo. Mira qué bien, claro que sí. Es que bien nos cuida Roberto, ¿eh? Oh, ya te digo. Madre mía. Bueno, es que nos cuidan bien por aquí. Sí, la verdad es que sí. Y nada, y lo mismo para la próxima semana. Tenemos más novedades. ¿Para la próxima semana? ¿Para el 27 dices o la más. siguiente ya? No, para el 27. Ah, vale. Lo mismo tenemos novedades auditivas. Sí. De todo tipo. Claro. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, un abrazote muy gordo, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo y os quedáis una semanita más con Vaya Par de Dos. ¿Has escuchado? Vaya Par de Dos. Encuéntranos en iVoox, Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos como Vaya Par de Dos. La O, en vez de con letra, con número. Es un 0. Nos vemos.